Ok. Bueno, buenas noches con todos. En este caso tenemos como ponente a Luis Rojas. Es estudiante de sexto ciclo de la carrera de Medicina Humana en la Científica del Sur, 10º superior en la carrera, miembro del comité organizador de la JCRC y asistente de videos educativos en CPA. Entonces, Luis, ya puedes comenzar, si no, con la ponencia. Hola chicos, buenas noches, ¿se me escucha bien? Hola, hola. Claudia, ¿me escucha? Luis, sí se Listo. escucha bien. Ya, genial. Gracias, Claudia. Ya, más bien, chicos, ¿se observa mi pantalla también? ¿O no se observa? Sí se puede ver la pantalla. Ok, ya, listo. Ya, ahora sí. Ya, listo. ¿Qué tal, chicos? Más bien, buenas noches con todos. Disculpen por la demora, he tenido unas obligaciones técnicas, pero bueno, gracias por la espera, por la paciencia. Y bueno, estamos acá para presentarles lo que se le viene ahora en este ciclo 2025-2. Así que para empezar, les felicito a todos por llegar hasta esta parte de la carrera. Y si alguno de repente es nuevo, es decir, todavía no va a cursar esta materia, también le agradezco por estar acá porque de todas formas es importante como que ir sabiendo de a poquito qué cosa voy a enfrentar, ¿no? Así que, bueno, me presento de nuevo. Mi nombre es Arturo Rojas. Entonces, ¿qué es lo que uno se tiene que llevar del curso cuando se habla de anatomía patológica? He escuchado que, no sé, Arturito, de la nada puede tratarse de esto. Me han dicho que es histología, me aburre histología. Y la verdad, chicos, es que como cualquier otro curso nuevo, mantengan la calma y siempre tengan esa motivación por aprender algo nuevo, que de por sí todas las materias que van a llevar, todas sus ciencias básicas hasta clínicas, son muy importantes porque les va a permitir correlacionarlas. Así que, bueno, eso es una captura del sílabo del ciclo pasado, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que quiere la carrera para nosotros los estudiantes para lo que es el curso de anatomía patológica? Es, en resumidas cuentas, poder describir, ser capaces de describir cuáles son los cambios que ha pasado un tejido determinado en una patología. Y cuando hablamos de patología, hablamos de infinidad de enfermedades en varios sistemas. ¡Wow! Eso suena mucha información que tengo que leer. Sí, pero ahora con los tips y algunas recomendaciones que vengo a darles de la experiencia que también tuve como al cursar esta materia, espero que les pueda servir un poquito. Así que eso es básicamente, en resumidas cuentas, en todo lo que consiste el módulo de anatomía patológica, porque les comento algo importante. Para los que son recién ingresados o también si ya han pasado por lo que es el cambio de malla, anatomía patológica se dividía en dos cursos diferentes, es decir, una anatomía patológica 1 y una anatomía patológica 2, que lo llevas tanto en quinto y en sexto ciclo. Entonces, ahora no. Ahora esos dos cursos los han juntado y tenemos un solo curso de anatomía patológica. Ya no era pato 1 y pato 2, sino es uno solo, donde integran todas las enfermedades, solo es que hay una diferencia muy, muy clave, igual de importante que es que, por ejemplo, ya no se ven lo que es patologías del aparato urinario, ni tampoco reproductivo, y tampoco se ve tanto lo que es hematopoyético, ¿ok? Porque ahora esos temitas los han metido en fisiopatología. No es que no los van a ver, son importantísimos,
porque en paraclínicas igual va a servir demasiado, solo que ellos, la universidad lo ha visto así, al menos para la malla del, perdón, para lo que era el sílabus del ciclo pasado, así fue. No sé si ahora va a sufrir un cambio. Si es así, espero que bien. Y si no, bueno, tampoco es para lamentarse, porque como les dije, en caso que estén cursando fisiopatología 2, me parece que lo van a incluir en adelante. Así que igual en la carrera nunca paras de volver a aprender todos los cursos que has llevado. Así que, bueno, con lo que respecta al módulo 1, entendemos lo que son los conceptos generales de anatomía patológica. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes, me gustaría que apertura su micrófono, o si no por el chat, igual gustoso de leerlos, si pudieran decirme a ustedes qué se les viene a la mente cuando digo el término hipertrofia o hiperplasia. ¿Alguno ha escuchado al respecto? ¿Sí? ¿No? Ok. Pues justo estos dos términos son clásicos, pero muy importantes porque son básicamente lo que van a seguir viendo lo que es anatomía patológica. Por ejemplo, lo que es hipertrofia se refiere a un cambio que sufre una célula en lo que respecta a su tamaño. Es decir, si yo tengo una célula de este tamaño, ahora lo tengo de este tamaño. Hay un crecimiento, un aumento de tamaño. Esto se refiere a la hipertrofia. Mientras que en lo que vendría siendo la hiperplasia, es un término que se asocia cuando una célula, o más bien un conjunto de células, pasa por un fenómeno que es aumento en número. Y, por ejemplo, eso puede ir avanzando hasta incluso de convertirse en un cáncer. ¿Ok? Entonces, como verán, son términos que son básicos, pero igual que les va a servir mucho, demasiado para asociar a lo que es la patología, para entender cómo es que esa célula sufre esos cambios. Entonces son conceptos así como les estoy brindando ahorita, es lo que van a ver en ese primer módulo, ¿ok? Y lo que es adaptación celular, justo lo que todos los términos que les estaba mencionando, hipertrofia, hiperplasia, atrofia, metaplasia, displasia, ¿ok? Y luego cuando vean todos esos cambios que sufre una celulita, van a ver cuál es cuando se lesiona, cuando ocurre una enfermedad en sí. Y entonces ahí tenemos los famosos, quizás ya habrán escuchado desde biología, tal vez, en lo que es el término de necrosis, apoptosis, ¿ok? Y demás, por ejemplo, enfermedades de depósito, calcificación. ¡Wow! Todos esos términos, ¿de verdad son tan complejos? No, la verdad que no. Es decir, si ustedes, como les digo, llevan en orden el curso y sobre todo resuelven sus dudas con el docente, y también mismo, ustedes mismos, por ejemplo, si utilizan inteligencia artificial también no hay problema en eso. El problema es que no abusen de eso. Quizás ya es una recomendación que quizás algunos de mis compañeros, tal vez en otro Basic Review habrán visto, quizás en otro curso, porque es muy útil. Optimiza demasiado lo que es el tiempo, para quizás tengo que leer un montón, por ejemplo, te puede ayudar para sintetizar, pero nunca, y eso es algo, por ejemplo, que les adelanto un tip, es que no permitan que la inteligencia artificial reemplace su ojo clínico, ¿ok? Porque si bien es cierto, les puede ayudar demasiado para hacer la vida fácil, pero si ustedes no refuerzan su ojo clínico, por ejemplo, cuando ustedes ya vayan a hospitales y todo eso, o ya tengan que resolver casos clínicos, por ejemplo, exámenes tipo casos clínicos más complejos, se les va a complicar mucho si es que no han sentado una buena base. Y patología es uno de esos cursos clave, como los otros. Y entonces ahí entramos a otro tema que es inflamación. Básicamente, todo este módulo 1 es introducción a anatomía patológica. Esto realmente lo ves en anatomía patológica 1. ¿Ok? Muy importante. Y de hecho, quizás algunos de estos ciertos temas lo habrán visto en otros cursos, como por ejemplo en microbiología, por ejemplo en lo que es inflamación aguda, crónica, por ejemplo, el traspaso, por ejemplo, de lo que hacen los neutrófilos hacia un sitio para hacer un proceso inflamatorio, o quizás lo asocian a microbiología, oye, eso lo vi en micro, ahora, bueno, ya no se llama micro, ahora es infectología y inmunología, si lo han dividido. Y, y tan. Entonces, eso sería el módulo 1. Es una introducción a la anatomía patológica en general. No vemos enfermedades en sí, ¿ya? Y en el módulo 2 al módulo 4, ya ahí como lo ven, hay trastornos, tanto genéticos y las patologías según los determinados sistemas. Y como pueden ver otra vez en la diapositiva, no están incluidas las patologías del aparato reproductivo
tanto masculino, femenino, como también lo que es hematopoyético, sangre. Bien, entonces, ahora, Arturo, esto es algo muy importante que quisiera que me dijeras. ¿Cómo rayos me van a evaluar? Ya. Bien, como les dije, esta presentación y esta distribución les presento del último sílabus que se cursó del 2025-1. No sé qué cambios van a hacer, pero si en caso se mantuviese, esa es más o menos la estructura que les vengo a presentar. Se divide en evaluaciones continuas y un parcial y un final. Ahora bien, ¿en qué consisten las evaluaciones continuas? Pues miren, básicamente ustedes van a tener 2 veces a la semana anatomía patológica, una clase teórica y una clase práctica, ¿ok? Y en la clase teórica van a tener, aparte de la teoría, al finalizar o al inicio, depende de su docente, con quien se inscrita, con quien se matricule, eh, van a tener la presentación de un caso clínico que ustedes van a tener que buscar en grupo, es un trabajo grupal, ¿ok? De 4 o 5 dependiendo de su salón, ¿ok? El grupo, y ustedes van a tener que buscar un caso clínico del tema de la semana. Por ejemplo, si estoy hablando, por ejemplo, Arturito, del módulo 1, ¿no? Por ejemplo, de adaptación celular. Estoy hablando de hipertrofia, metaplasia, hiperplasia. ¿Cómo voy a hacer para eso? Ok, buscamos un casito clínico donde vemos el tema. Por ejemplo, un clásico que es metaplasia intestinal, que ocurre en el esófago. Por ejemplo, no sé si habrán escuchado quizás, por ejemplo, en los morfos, algo que yo me llevo, por ejemplo, en histología me enseñan lo que era el esófago de Barrett. O en Morfo 3 también, muy clásico. Eso. Escuchar esófago de Barrett, ¿qué es eso? Y luego en anatomía patológica, ¡pum! Me presentaron el esófago de Barrett y dije, ah, ok, ok. ¿Y eso qué pasa? Y es una metaplasia intestinal, que es un cambio que ocurre en el esófago por, básicamente, principalmente porque hay reflujo y ese ácido del ácido gástrico altera la mucosa, la estructura normal del esófago y justamente produce ese cambio y eso puede evolucionar hasta un cáncer. Entonces, selecciona ese tema, un casito clínico, generalmente les van a exigir que sea actualizado y todo eso, entonces lo seleccionan, hacen sus diapositivas con la estructura que les voy a presentar más adelante y ahí empiezan a exponer. Ok, tengo un casito clínico, ¿listo? Ahora les voy a presentar cómo es que unos tips que les podría dar para que les vaya mejor en sus exposiciones. Y luego tienen las clases de práctica. Las clases de práctica son básicamente, como su nombre dice, práctica. Y también es otra exposición, caso clínico, ¿ok? Pero en este caso, el caso clínico te lo dan los profesores, es decir, en su aula virtual, en su Canvas, a diferencia de teoría que ustedes tenían que buscar, ahora no, en práctica solamente ustedes van a descargar en un documento, ahí tienen el casito clínico que les brindan y ustedes tienen que desarrollar sus diapositivas y acorde a eso, es también el mismo tema de la semana con prácticamente la misma estructura que las exposiciones de teoría. Y ya, entonces con eso ustedes tienen la exposición de teoría vale 5 puntos, la de práctica vale 10 puntos, y Arturo, hasta ahí tengo 15 puntos, entonces, ¿qué hago con los otros 5? Pues los otros 5 puntos los van a obtener en un pasito, que es una evaluación práctica, una evaluación escrita que se toma en la hora de práctica y que solamente dura 10 minutos y solamente es un test de 5 preguntas, escritas todas las preguntas, y ustedes, o algunas tienen para marcar, y ustedes tienen que resolverlas en 10 minutos, o 8 minutos que también dan. Y es una recopilación de todos los temas de las primeras 4 semanas, ¿no? Y así sucesivamente. Y hay algo también nuevo que ocurre en este ciclo, y es que les adelanto, es que lo que pasó es que el ciclo pasado, por el cambio de malla y todo eso, había chicos que el año pasado llevaron anatomía patológica 1. Entonces el ciclo que este año, el ciclo 25-1, debieron llevar pato 2. Pero ¿qué pasó? Pues mucha gente decidió convalidar, entonces entró para la segunda mitad, es decir, a partir de semana 8 hasta la semana 16. Y entonces el examen fue cancelatorio, es decir, la gente que no estuvo en la primera mitad no tomó parcial y pues pasaron, ¿no? O aparecieron después de la segunda mitad. Ahora no es así, lo que significa que su final de ustedes no va a ser cancelatorio, es decir, va a venir desde la semana 1 hasta la semana 16, por lo que me comentaban mis profesores y también la coordinadora que me enseñó la doctora Zurita en ese entonces, el ciclo pasado. Entonces, no sé si ahora va a ser igual, o lo que nos comentó es que lo más probable es que para este ciclo sea todo sumatorio, es decir, todo va a venir. Entonces es mucho más denso, entre comillas, el curso, ¿ya? Y bueno, eso es con lo que respecta a la evaluación continua. Y así sucesivamente la 2, la 3 y la 4. La misma dinámica que les expuse.
Ahora, con respecto al parcial, el parcial es un examen escrito, como lo pueden ver, completamente escrito, es decir, no hay nada para marcar. Todo es escrito y en un tiempo de 30 minutos. Lo que quiere decir que las preguntas son muy puntuales. Y eso también tiene ventajas y desventajas. Ventajas porque les hacen a ustedes como tener lo básico, porque anatomía patológica de hecho es muy complejo. De hecho hay una especialidad médica en eso. Entonces, lo que se centra es que ustedes tengan las bases de este curso. Entonces, principalmente los exámenes parciales se basa en diagnóstico. Por ejemplo, les van a poner un casito clínico, ciertos síntomas, o por ejemplo, les van a decir, en una lámina se detectó, por ejemplo, células con estilo de papel arrugado, ¿no? ¿Qué tipo de células sería? Por ejemplo, células de Gaucher. O por ejemplo, se toma una muestra de tiroides y se mira a las células de foliculares con núcleos con no formas de ojitos de Anita la huerfanita. Ah, ok, me acuerdo que el papiloma, perdón, del carcinoma papilar de tiroides. Y yo pongo eso. Y así. Básicamente es eso. Palabras clave, en eso se resume el parcial y al final también es lo mismo. Solo es que vienen más preguntas. Y bueno, eso es con lo que respecta a las evaluaciones. ¿Listo? Ahora, eh, algo que también quería decirles, ¿no? Y que les había dicho que iba a hablar más adelante, que es sobre el formato de evaluación con respecto a las exposiciones. Esto es más o menos en el del sistema de evaluación, perdón, la estructura de las exposiciones o de las diapositivas que manejábamos el ciclo pasado. Una definición, pero antes, acá va a depender mucho de su docente. Y de hecho, hay uno que de hecho, había una dinámica que manejábamos con mi docente, que fue el ciclo pasado, que ¿qué es lo que ocurría? Respetábamos esta estructura, pero lo que quería ella era lo siguiente, y era un ejercicio muy chévere, que ahora les vengo a decir. Lo que pasa es que con esa docente que yo estaba, ella lo que pedía era que primero presentemos el caso clínico. O sea, imaginémonos, todos nos ponemos en una situación de un escenario clínico, es decir, pongámonos en un hospital, llámese clínica, centro de salud, etcétera. Bueno, en un hospital generalmente porque ahí es donde hay servicio de anatomía patológica. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Pongámonos en ese escenario y tengamos un paciente. Tráiganos un paciente. Es decir, por ejemplo, paciente varón de 25 años, ¿ok? Que viene a consulta, o paciente adulto mayor de 60 años, 65 años, que viene a consulta porque refiere que hace unas horas le dolía mucho, demasiado el pecho, y que se irradiaba el cuello, luego al brazo izquierdo, y sentía también dolor en el nivel del epigastrio. Y sentía que que se desplomaba. Lo trajo su hijo a consulta, y le hicieron la toma de signos vitales. O sea, ustedes están narrando el caso, como si tuvieran al paciente. Imaginen que se tengan al paciente ahí. Entonces, luego de eso, ustedes hacen una secuencia lógica. Ok, ya, lo trajeron al paciente, ya. Luego, se le estabiliza con tales fármacos, ahora está en evaluación. Ok, y ustedes están ahí. Ok, ahora, luego pasamos a los exámenes, al examen físico. ¿Qué hizo el médico? Porque todo es caso clínico, o sea, tanto en teoría, esas dinámicas lo hacíamos más en teoría, ¿no? Con esa doctora que me enseñó a mí, porque en práctica no. Entonces, luego finalmente de hacer los exámenes y todo eso, se llegó a la conclusión que era un infarto agudo del miocardio. Y todos como que, ok, claro, tiene sentido con la sintomatología, quizás hicieron examen de troponinas, definitivamente habrán hecho un EKG, habrán visto si tiene un cambio en la onda ST o no. Entonces, con lo que les estoy mencionando, es que hemos hecho una narrativa clínica para luego llegar al diagnóstico. Y todos obviamente, tanto expositores como espectadores, estábamos como que, ok, claro, entiendo, es una cronología. Y recién una vez llegado al diagnóstico, recién, ahora sí, ahora que ya todos hemos hecho el ejercicio mental de que el paciente que vino con tales sintomatologías, con tales signos y síntomas, se trataba de un infarto, hablemos de la anatomía patológica del infarto agudo del miocardio. Entonces hablamos de la definición. ¿Qué es el infarto agudo del miocardio? ¿Cuál es la etiología generalmente? ¿No? Puede ser un vasoespasmo, un trombo, por la aterosclerosis, factores de riesgo, la patogenia. Por ejemplo, hasta ese puntito, lo que es la patogenia se refiere más a lo que es la fisiopato. Pero en ese punto, ahí sí, como no es el curso de fisiopatología, generalmente los profesores
tienden a que les piden a ustedes que sean más precisos y puntuales. Porque de hecho la fisiopatología es muy interesante y es hermosa de estudiarlo porque es tan compleja a la vez. O sea, el cuerpo humano no para de maravillarnos, pero como no es de competencia del curso, ¿ok? Entonces ahí tienen que ser más puntuales. ¿Listo? Entonces, luego ya hablamos de la carnecita que les importa, que son los cambios morfológicos, macroscópicos y microscópicos. Arturo, ¿qué se refiere con cambios morfológicos, macroscópicos y microscópicos? Los cambios macroscópicos se refieren a aquellos cambios, valga la redundancia, en el órgano, en lo que es cuando se saca en una necropsia. Es decir, imaginemos que el paciente, lamentablemente, del caso que les estaba contando, fallece de infarto, ¿no? Entonces su corazón, para, para novedad de ustedes, un corazón cuando está infartado no es el mismo. O sea, si ustedes miran una necropsia de un corazón que está infartado, ya sea la intensidad que ustedes puedan ver, van a ver que a lo largo de los días va a pasar por cambios, no solo por días, sino también durante las horas ha pasado por cambios, ¿ok? Y entonces ustedes lo ven. Si ahorita ustedes ingresan a Google y son curiosos, buscan etapas del infarto o macroscópicos, macroscopía, ahí van a ver que hay un cambio de coloración y todo eso. Entonces, ustedes tienen que ser capaces de explicar, de escribirlo. Tiene, por ejemplo, cambios, colores moteados, amarillos, y también explicar por qué. No solo decir, ah, es que este color es negrito, rojito, es por la sangre. No. Ah, es por la necrosis. ¿Qué tipo de necrosis? Por ejemplo, hay tipos de necrosis, chicos. Entonces, decir, por ejemplo, el infarto es una necrosis coagulativa cuando se trata del corazón. Entonces, todas esas cosas. Estos cambios se ven a la necrosis coagulativa. Este cambio amarillento posiblemente se trata porque el infarto también lleva un proceso inflamatorio. Entonces, también hay células que aparecen, generalmente son los neutrófilos. Y si ustedes miran en las láminas de infarto, hay neutrófilos. Pero ¿por qué, Arturo? Si un infarto no es una infección, o sea, no, ni que fuera ni endocarditis, ni, por qué habría eso? Porque sí, no es un principio, perdón, pero llama células inflamatorias, porque el infarto llama un proceso inflamatorio. ¿Y qué células participan generalmente? Son los neutrófilos. Y es muy interesante, entonces, ¿no? No tuvo que participar acá una bacteria para ver que haya neutrófilos ahí. Y luego están los cambios microscópicos. Los cambios microscópicos es la histología propiamente, o sea, cómo se ve en el microscopio el infarto, ¿no? Y entonces, se adelantó. Entonces, eso se trata básicamente, ¿ya? Y con las manifestaciones clínicas es más o menos describir lo que se vio en el caso clínico, como les estaba contando, el paciente sentía un dolor en el pecho, ya eso cómo se llama mejor, convirtámoslos más médicos, dolor precordial. Ok, que si irradiaba hacia la mandíbula, generalmente en un infarto, todo se irradia a la parte izquierda, brazo izquierdo, mandíbula. Algunos experimentan dolor en el epigastrio y sienten una sensación de muerte. Esas todas manifestaciones clínicas. Y si ustedes quieren indagar más, pero en tal guía, o en tal artículo, o en tal libro, manifiestan estas otras sintomatología. Y bacán. Y el diagnóstico, pues ya sabemos que es infarto. Y la relevancia clínica se refiere a explicar más o menos por qué es importante saber esta enfermedad. Y ahí entonces ustedes pueden discutir sobre la epidemiología. Porque es muy frecuente, sobre todo en adultos mayores. Porque por la obesidad, perdón, no, por el sedentarismo, hay mucho más casos, aumenta los factores de riesgo para tener un infarto, etc. La relevancia clínica. El diagnóstico diferencial es porque, por ejemplo, una sintomatología así, generalmente es infarto. Por ejemplo, hay pacientes que cuando sufren un infarto al miocardio, al corazón, perdón, eh, tienen cierta sintomatología parecida a un ACV. No digo que es similar, pero algunos se reportan casos que ustedes pueden confundirse. Uy, este no será un ACV. O será que le da un paro cardíaco. Entonces, eh, cosas así. Por ejemplo, el dolor en el epigastrio, ¿qué pueden asociar a otra enfermedad? Quizás alguno habrá pensado, quizás gastritis, posiblemente. Entonces, y el diagnóstico diferencial lo pueden sustentar de diferentes formas, tanto por los cambios morfológicos, como también por la sintomatología. Lo más importante es que puedan hacer diagnósticos diferenciales con la macroscopía y la microscopía principalmente, porque es anatomía patológica. Y por último, pues las referencias, ¿no? Y a este punto quería llegar. ¿De qué se trata de todo con las referencias? Es el libro, la Biblia, como le dicen, ¿no? Es el Robbins.
el Robbins de Anatomía Patológica, ¿ok? Que es su libro madre, Orenal Robbins o Gran Robbins. Es el libro que ustedes van a tener que cargar sí o sí para este ciclo, al menos es la literatura obligatoria para hasta lo que fue el ciclo pasado. Y bien, hay un otro libro que es la este, 11ª edición, la 11ª, que es un poco más resumidito, pero yo principalmente le recomendaría este porque lo considero más completo. En lo que era definición, lo considero más completo. Sin embargo, no es el único libro, y de hecho, más adelante, en el grupo, si no lo voy a publicar, tengo un drive con unos libros también que a ustedes les puede servir, que también son hermosos. Por ejemplo, Harsh Mohan es uno de ellos, que si bien es cierto, no les van a tomar de esos libros, pero para lo que es, por ejemplo, datitos, por ejemplo, los doctores les gusta que investiguen. Entonces, por ejemplo, de este libro encontré una imagen muy bonita. Por ejemplo, el Robbins tiene imágenes hermosas, pero se queda corto en lo que es imágenes. O sea, no es como un atlas. Tiene imágenes puntuales, incluso no todas las enfermedades las tienen. Entonces hay ciertos libros que tienen más incluso más nítido. Entonces eso les puede ayudar bastante para lo que es sus exposiciones. ¿Por qué? Porque da la mala suerte para nosotros que muchas veces los casos clínicos que ustedes pueden buscar, a veces encuentran el año, por ejemplo, uy, es muy actualizado, bacán, mi profesor lo va a amar esto, pero no tiene imágenes. O tiene macro, no tiene micro, o tiene los dos. Entonces, esa parte es lo más complicado, creo que del curso, que es buscar. Porque recién cuando le encuentras el artículo perfecto, dices, ok, ahora sí me voy a poner a trabajar. Y ya son las 3 de la mañana. No, mentira. Pero no les quiero asustar con eso, simplemente era ocurrencias o bueno, lo que pasa, ¿no? Cuando uno, me hubiese gustado escuchar más, así unos tips más, por ejemplo, que acá tengo 2 sitios web que les puede servir demasiado, que son como, si ustedes alguna vez, si llevaron histología, bueno, definitivamente, habrán conocido el Histology Guide. Entonces el Histology Guide pues era un laminario virtual de láminas, ¿no? De histo, naturales. Pero este es lo mismo, pero es un Histology Guide, pero de patologías, ¿no? Donde no solamente tiene láminas, sino también tiene hasta casitos clínicos, un poco antiguitos, pero ahí lo importante son las láminas. Van a rescatar eso y algunos tienen hasta casos clínicos, por ejemplo el de Toronto o el Pathology Outlines, tienen resúmenes muy importantes que les pueda servir para su información, ¿no? Por ejemplo, resumidito, tal enfermedad, ¿no? Y listo. Entonces, otros tips que les puedo dar es hacer resúmenes. Si bien es cierto, es un método de estudio que es debatible, capaz no es el favorito de algunos de ustedes, pero si algo que les puedo decir de este curso es que las semanas pasan. Y así como una gran bola de nieve, dejan pasar la semana 1, tienen que leer la semana 2, luego la 3, la 4, y luego tiene una continua, y que va a venir en todo, y es muy random. O sea, los temas son muy random. Hay gente que va a venir, oye, me vino un tema muy facilísimo, y otro, oye, escuché una enfermedad que nunca en mi vida escuché. Entonces, ¿cuál es? Guerra avisada no mata gente, ¿no? Entonces, ¿cuál es un tip? Sinteticen el Robbins, que de hecho así, así tienen sus resúmenes todas las semanas, así pueden, porque prácticamente les van a tomar de esto. O sea, es uno de los pocos cursos que les puedo decir que tienen un punto de evaluación tan específico como es solo el Robbins, que no van a tener que, por ejemplo, en fisiopato, no, bueno, al menos cuando yo fisiopato yo, en mi caso, tenemos que leer artículos de libros. Ay, ¿cuál es el libro? No sé, el Port, ¿me servirá el Port? Oye, he leído el Robbins también. Oye, pero he visto los artículos de que han publicado en el Canvas, ¿será que de ahí tomarán? Entonces, no era como que no sé de dónde agarrarme. Entonces, en este caso no es así, sino es más, es un solo libro, léanlo, revísanlo, y ya con eso se pueden sentir más tranquilos. ¿Listo? Porque algunos profes sí se malean y pues algunos agarran de otros libritos, ¿no? Que lo están mencionando. Ya, pero eso es muy poco probable. Entonces, si ustedes se sostienen en su Robbins, la fuerza va a estar siempre con ustedes. Entonces, si ustedes no hacían resúmenes antes, les sugiero que lo hagan, porque también les va a ayudar para que ustedes, como les dije, ahora que probablemente, como les dije, posiblemente, no estoy asegurándolo, el curso de ahora va a ser todo, o sea, va a venir todo. Entonces, si ustedes tienen los temas más sintetizaditos, sobre todo los clave, ¿no? Lo más importante, los más conocidos, ¿no? Les aseguro que les va a ir muy bien. Así que con eso terminaría lo que es por mi parte, chicos. Ha sido un tanto rápido, pero quería sobre todo ahí agarrar los puntos clave, ¿no? Para tampoco aburrirlos mucho. Entonces ahorita pasamos a la sección de preguntas. No sé,
Claudia, ¿me podrías apoyar por si alguien levantó su manito? O porque ahorita no los puedo observar. Bueno, no veo No ninguna veo mano ninguna mano. levantada Ok. y tampoco he visto que sea en el chat. Chicos, aprovechen en hacer sus preguntas ahorita. Si no, de Ujú, todas maneras la pueden dejar en el chat. ujú. Listo, chicos. Igual si no hay preguntas, no se preocupen. Igual tengo un drive con, como les dije, no solo el libro del Robin, sino otros de Natopato. Y, y también tengo ciertos esquemas que también les puedo ayudar. Y sobre los resúmenes, lo más importante es que ustedes los hagan. Porque no está de más que alguien le preste, ¿no? Pero de hecho, el chiste de los resúmenes es que es más que todo lo entiende el quien lo hace. Entonces, y ya está. Así que con eso terminaría entonces mi exposición, si no hay más preguntas. Y muchas gracias por la espera y espero que les vaya muy bien en este curso y éxitos a todos. Ok, gracias Liz por la ponencia. Bueno, espero que les haya servido bastante, chicos. Y ya cualquier duda de todas maneras la pueden dejar en el chat. Gracias. A ustedes. Buenas noches, chicos.